Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Complejo Regional Nororiental, sede Libres, Problemas Socioeconómicos de México. Maestro Magdaleno Martínez Demetrio. Alumnas: Aguilar Hernández Daniela, Alonso Nieves Wendy, Aisha Renata Rivera Rodríguez, Sánchez Rivera Dana Paola. Crisis económica de 1982. Causas. En 1982 se vino abajo todo un modelo de la economía mexicana que tenía sus orígenes por lo menos en la Segunda Guerra Mundial, si no es que quizá unos pocos años antes. Es un modelo en donde el mercado interno protegido cerrado servía de estímulo a la industrialización. México importaba más insumos de lo que lograba exportar y ahí llega a su límite en el 82. Aunque ya había indicios antes de este modelo no podía seguir. México durante este lapso sufrió la caída más brutal de los indicadores económicos y los despiadados efectos que ha producido la llamada deuda externa. En 1982, los bancos fueron condicionados a facilitar créditos y originó que las empresas y personas acudieran a las casas de bolsa en búsqueda de nuevas opciones de financiamiento. La inestabilidad económica durante el sexenio de Miguel de la Madrid, 1982-1988, afectó de manera muy grave a los mexicanos, siendo las casas de bolsa las encargadas de apoyar las necesidades económicas de la gente. En el año de 1987, el gobierno decidió democratizar el mercado, orillando a que las casas de bolsa recibieran a los inversionistas con una cantidad de inversión estipulada. Consecuencias. En nuestras economías modernas, donde el Banco Central de cada país puede generar tanto dinero como lo considere necesario, las deudas en la moneda del país ni son un problema tan difícil de resolver. Obviamente hay consecuencias negativas de generar dinero sin respaldo, pero si las cosas se ponen muy difíciles, el Banco Central siempre puede generar lo que falte para cubrir lo que se debe. Pero cuando se trata de moneda extranjera, todos los países se vuelven como simples familias. Si no tienes dinero para pagar tus deudas y nadie quiere prestarte más, estás quebrado. A fines de 1981, la situación económica de México era crítica, y contrario a lo que cuenta la leyenda urbana de que algunas personas con buenas conexiones en el gobierno tuvieron información confidencial que les permitió salvarse del desastre. Desde 1982, la estrategia de desarrollo de México ha cambiado desde un estado promotor del proceso de crecimiento económico a un proceso orientado hacia el mercado. El cambio no logró los resultados que se esperaban en términos de crecimiento económico y distribución del ingreso. En los casi 30 años desde 1982, el PIB per cápita en México prácticamente se ha estancado. La distribución de los ingresos no ha mejorado y las condiciones de vida de la mayoría de la población se han deteriorado. Datos internacionales. A partir de diciembre de 1982, con la crisis de la deuda externa encima, se inicia en México un largo proceso de transición promovido por el Ejecutivo Federal hacia nuevos modos de organizar y promover la producción y el intercambio, así como de relacionar la economía del país con el resto del mundo. Durante muchos años, de 1933 a 1982, la expansión de la economía nacional se asoció y recibió su mayor y más fuerte impulso de la creciente y muy variada participación del Estado y de la protección frente a la competencia del exterior de la producción nacional, un modelo de crecimiento económico a base de la industrialización promovida por el Estado, que en la de las manufacturas se orientó en buena medida a la sustitución de importaciones. En esos 50 años, la tasa de crecimiento del PIB fue en promedio de alrededor de 6.5% al año en términos reales. El crecimiento fue sostenido. En ninguno de esos años dejó de crecer la economía y en muchos se pudo combinar con la estabilidad de los precios y del tipo de cambio. En otros mejoró la distribución del ingreso. El programa neoliberal puesto en práctica en México a partir de 1983 y la política económica y social asociada a él fue en parte promovido y ampliamente respaldado por el gobierno de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comunidad Financiera Internacional. Se caracterizó por un conjunto de reformas destinadas a alterar de manera significativa la estructura de la economía, que cubren con muchas áreas relacionadas entre sí y todas tienen el declarado propósito de mejorar la eficiencia del sistema
económico. La magnitud y profundidad de las reformas entraña un periodo de transición en el que se modifican las instituciones, se redefinen las relaciones entre los factores de la producción y entre las clases sociales y en el que hay un reacomodo del poder. El programa neoliberal que compartieron y que con entusiasmo adoptan los gobiernos mexicanos y que en la actualidad prevalece promete mejorar la competitividad, estimular el libre acceso a los recursos del capital y a los tecnológicos, así como promover una estructura económica más flexible. Todo ello a fin de desarrollar un ambiente más favorable para los inversionistas nacionales y extranjeros, y así lograr un crecimiento económico sostenido, estabilidad en los precios y los más altos niveles de bienestar para la población. Datos nacionales. El tipo de cambio libre quedó ese día en 75.33 pesos por dólar, mismo que además de que siguió subiendo hasta los 104 pesos por dólar por la tarde del 31 de agosto. En un mes, los ahorradores que habían dejado su dinero en México habían visto desaparecer el 50% de su patrimonio medido en dólares. El desastre quedó completo al día siguiente, 1 de septiembre de 1982. En su último informe de gobierno confiscó los bancos privados e impuso un control de cambios, la prohibición legal para realizar operaciones en moneda extranjera. El daño al patrimonio de la gente al concluir el sexenio de este presidente fue terrible. El tipo de cambio se despreció 646% y la inflación durante el sexenio fue de 458%, además de la pérdida en el poder adquisitivo de los salarios y la destrucción de los ahorros de la crisis de 1982 destruyó a una buena parte del aparato productivo nacional. El gobierno suspendió muchos de sus proyectos de un plumazo, así que muchas empresas que trabajaban para él se quedaron sin trabajo y tuvieron que cerrar. Muchos otros negocios fueron atrapados con deudas en moneda extranjera y flujos en pesos. Nadie puede sobrevivir a un aumento de 7 veces en sus costos de financiamiento. Este evento fue de hecho fue una continuación de la crisis de 1976, alimentada por un gobierno que utilizó los descubrimientos de enormes reservas de petróleo para conseguir préstamos que le permitieron evitar hacer los grandes ajustes que había que hacer. Fuentes. Gracias por su atención.